Bienvenidos a Wall Street News. Joe Biden almacenó documentos prohibidos por la Casa Blanca del expresidente Barack Obama y ahora el Departamento de Justicia lo investiga. Funcionarios estadounidenses y directores ejecutivos de las empresas más poderosas del mundo se reúnen en privado en el Foro Económico Mundial para discutir los siguientes pasos en la supuesta guerra contra Ucrania. Rusia registra una ganancia histórica en su cuenta corriente de 227 billones de dólares en el año 2022, a pesar de las sanciones de Estados Unidos y Europa. El Fondo Monetario Internacional dice que la fragmentación causada por la pandemia y las sanciones a Rusia podrían costarle a la economía mundial hasta el 7% del PIB. El 1% de la población más rica del mundo acumuló 2/3 de la nueva riqueza creada en los últimos 2 años según Oxfam. Y en acciones en movimiento, JP Morgan Chase anunció que aumentó las provisiones a 1.4 billones de dólares en previsión de una recesión. Bienvenidos a Wall Street News y comenzamos. En cuanto a política, Joe Biden almacenó documentos prohibidos por la Casa Blanca del expresidente Barack Obama y ahora el Departamento de Justicia lo investiga. La semana pasada, la Casa Blanca reveló que se encontraron documentos gubernamentales clasificados de la administración de Obama en posesión de Biden. Los documentos marcados como clasificados fueron descubiertos por primera vez en noviembre del año pasado por los abogados de Biden en un armario cerrado. Aunque los documentos fueron encontrados el 2 de noviembre, la Casa Blanca no hizo pública la noticia hasta el lunes 16 de enero. Los documentos fueron entregados a los archivos nacionales. Se encontraron otros documentos clasificados en posesión de Biden y en otros lugares en búsquedas realizadas el 20 de diciembre, el 12 de enero y el 14 de enero, según la Casa Blanca. Por ley, los registros del gobierno deben entregarse a los archivos nacionales cuando un presidente o los funcionarios de una administración dejan el cargo. Ian Sands, portavoz de la oficina del abogado de la Casa Blanca, se negó a responder preguntas sobre la cantidad total de documentos encontrados hasta la fecha y el contenido de los documentos porque ya habían sido entregados al Departamento de Justicia. Pero dijo, es importante comprender realmente que el presidente Biden está comprometido a hacer lo que sea y actuar de manera apropiada en la investigación. Bueno, pues si no le queda de otra a Biden porque más le vale cooperar, porque si no, bueno, se meten algunos problemas. Funcionarios estadounidenses y directores ejecutivos de las empresas más poderosas del mundo se reúnen en privado en el Foro Económico Mundial para discutir los siguientes pasos en la supuesta guerra contra Ucrania. El senador Chris Coons, demócrata por Delaware, quien es uno de los aliados más cercanos del presidente Joe Biden en el Senado, le dijo que ha hablado con funcionarios en Davos sobre la necesidad de seguir ayudando a Ucrania. Marty Walsh, el secretario de Trabajo de Estados Unidos de Biden, también estuvo en la cena privada con 3 miembros del Parlamento de Ucrania. Chris Coons, en un almuerzo privado el lunes con decenas de directores ejecutivos junto con otros legisladores estadounidenses, abordó la cantidad de ayuda que Estados Unidos ha brindado a Ucrania hasta el momento. Escucha bien, Estados Unidos ha brindado 50 billones de dólares en ayuda militar y financiera a Ucrania hasta el momento. Una de las razones de la alta inflación en Estados Unidos y del por qué otras monedas como el peso se están apreciando. Pues sí, Estados Unidos está imprimiendo billetes y bueno, vamos a ver cuánto le dura esta supuesta guerra a Estados Unidos. En cuanto a economía, Rusia registra una ganancia histórica en su cuenta corriente de 227 billones de dólares en el año 2022, a pesar de las sanciones de Estados Unidos y Europa. El superávit de Rusia alcanzó un máximo histórico en 2022, dijo el Banco Central, ya que la caída de las importaciones y las sólidas exportaciones de petróleo y gas mantuvieron el flujo de dinero extranjero
a pesar de los esfuerzos de Estados Unidos y Europa de aislar a Rusia de la economía mundial. La cuenta corriente de Rusia, una medida de la diferencia de todo el dinero que ingresa a través del comercio, de la inversión y las transferencias y del dinero que sale, llegó a 227 billones de dólares, un 86% más que el 2021. Las importaciones rusias cayeron drásticamente el año pasado en medio de un éxodo de empresas estadounidenses y europeas después de amplias sanciones. Pero el Kremlin ha tratado de reemplazar los ingresos perdidos por sus exportaciones de petróleo y gas a Europa con un giro hacia China, India y otros países asiáticos. El comercio entre Rusia y China alcanzó un récord de 190 billones de dólares el año pasado, según mostraron los datos de las aduanas chinas. El Banco Central ruso dijo que los precios más altos de las materias primas a lo largo del 2022 ayudaron a impulsar la cuenta corriente, mientras que las importaciones se recuperaron lentamente en la segunda mitad del año. Se espera que los ingresos de exportación de Rusia se vean sometidos a una nueva presión en 2023 a medida que las sanciones occidentales y japonesas sobre el petróleo ruso entren en pleno efecto. Pero sigo diciendo, Rusia en esta supuesta guerra tiene el sartén por el mango. El Fondo Monetario Internacional dice que la fragmentación causada por la pandemia y las sanciones a Rusia podría costarle a la economía mundial hasta el 7% del PIB. La fragmentación es la separación de la economía mundial, que incluye la desconexión tecnológica entre regiones, las insuficiencias en la cadena de suministro, la pandemia y las sanciones a Rusia, lo cual los países podrían perder hasta el 12% de su Producto Interno Bruto. También la fragmentación es causada por las restricciones a las migraciones fronterizas, la reducción de flujos de capital y la disminución de cooperación internacional. El costo a largo plazo de la fragmentación del comercio varía del 0.2% de la producción mundial a casi el 7%, pero el Fondo Monetario Internacional estima que podría ser hasta el 12%. El Fondo Monetario Internacional no espera que todos los países sientan los impactos de la fragmentación por igual. Pues no, el Fondo Monetario Internacional recomienda 3 enfoques para abordar la fragmentación: fortalecer el sistema de comercio internacional, ayudar a los países vulnerables a lidiar con la deuda e intensificar la acción climática. Bueno, el Fondo Monetario Internacional dice fortalecer el comercio internacional, pero sancionan a Rusia por una supuesta guerra. También dice ayudar a países a lidiar con la deuda, cuando nuestro sistema financiero mundial está basado en la deuda. Y también dice intensificar la acción climática, endeudando a más personas, más países para hacer esa transición. Así es que bueno, no encuentro lógica en lo que dice el Fondo Monetario Internacional. En cuanto a finanzas, el 1% de la población más rica del mundo acumuló 2/3 de la nueva riqueza creada en los últimos 2 años, según Oxfam. Se ha creado un total de 42 trillones de dólares en nueva riqueza desde el 2020, con 26 trillones o el 62% acumulados por los ultrarricos, o sea, el 1% de la población. El 99% de la población restante recaudó 16 trillones de su nueva riqueza, dice Oxfam, la Organización Benéfica Mundial contra la Pobreza. Un multimillonario ganó aproximadamente 1.7 millones de dólares por cada dólar que ganó el resto de la población mundial. O sea, un ultra rico gana 1.7 millones por cada dólar que gana el pobre, según el informe publicado al comienzo del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. El ritmo al que se crea la riqueza se ha acelerado, ya que el 1% de la población acumuló alrededor de la mitad de la nueva riqueza en los últimos 10 años. El informe de Oxfam analizó datos sobre la creación de riqueza global de Credit Suisse, así como cifras de la lista de multimillonarios de Forbes y la lista de multimillonarios en tiempo real de Forbes para evaluar los cambios en la riqueza de los ultrarricos. Gabriela Buscher, directora ejecutiva de Oxfam International, pidió que se aumenten los impuestos para los ultrarricos y dijo que se trata de una precondición estratégica para reducir la desigualdad y resucitar la democracia. Bueno, siempre lo he dicho, los impuestos
estarán a favor de los ultrarricos siempre. En acciones en movimiento, JP Morgan Chase anunció que aumentó las provisiones a 1.4 billones de dólares en previsión de una posible recesión. Merck anunció que planean demandar a algunas compañías farmacéuticas luego de descubrir que estaban distribuyendo su tratamiento contra el bicho que ya conocemos en China sin su aprobación, o sea, que lo clonaron. Tesla quiere invertir 775 millones en su planta de Texas, según muestran los documentos regulatorios publicados por el fabricante de automóviles. La subsidiaria de ciencias de salud de Alphabet Google, Verily Life Science, anunció que había despedido a más de 200 empleados o a alrededor del 15% de su fuerza laboral. BlackRock está recortando su plantilla hasta 500 puestos de trabajo afectados tras varios años de crecimiento, informó el miércoles una fuente cercana al asunto. Y vemos que las empresas siguen recortando puestos de trabajo, pero bueno, esperemos al siguiente reporte del desempleo y lo más seguro es que la bolsa caiga después de ese reporte. Aquí te dejo las noticias más relevantes de Wall Street para esta semana. Gracias por likear el video, gracias por compartir con tus amigos y recuerda, si vives con propósito y pasión, disfrutarás de la abundancia.